Imagina el rugido de un motor Ducati devorando el asfalto en una curva ciega que parece desafiar las leyes de la física, donde un error de milímetros significa el abismo. Y justo ahí, en Portimao, el GP de Portugal de MotoGP 2025 acaba de encender la mecha de una temporada que ya era un polvorín. Este circuito, enclavado en las colinas del Algarve como un secreto mal guardado de la naturaleza, no es solo una pista. Es un laberinto de subidas traicioneras y bajadas que obligan a los pilotos a bailar al borde del control, un lugar donde las motos no corren, sino que se lanzan en picado como halcones cazando presas invisibles. Y hoy, en las clasificaciones, hemos visto cómo ese baile se transforma en un thriller digno de Hitchcock, con poles inesperadas, crashes que cortan la respiración y un debutante italiano que llega con el peso de reemplazar a un campeón herido. Porque en MotoGP, las clasificaciones no son solo sobre tiempos, son sobre quién doma primero al demonio que acecha en cada viraje. Para entender el porqué de este caos controlado, hay que retroceder un poco, no mucho, lo justo para captar el pulso de una temporada 2025 que ha sido un carrusel de genios y tropiezos. Marc Márquez, el octocampeón que regresó de las cenizas como un fénix con acento catalán, se coronó matemáticamente en Japón hace unas semanas, pero una caída tonta en los ensayos libres de esta misma semana lo ha dejado en boxes, con el hombro maltrecho y el orgullo intacto. En su lugar, Ducati ha tirado de Nicolò Bulega, el prodigio de las superbikes que ha dominado el Mundial de SBK con una ferocidad que recuerda a un joven Rossi en sus días de gloria. Bulega no es un novato cualquiera. Con 26 años y un título mundial en el bolsillo, llega a MotoGP como quien entra en una arena romana, sabiendo que los leones ya huelen sangre. Pero debutar en Portimao, con su asfalto resbaladizo por la humedad atlántica y curvas como las 7, que sube vertical como un muro de escalada, es como bautizarse a fuego. Y vaya si lo ha hecho. Desechólico en la parrilla. Pero con una vuelta en Q1, que dejó a los ingenieros de Ducati murmurando sobre potencial puro. El día empezó con el sol tímido asomando sobre el Atlántico, como si el cielo portugués dudara de soltar del todo su calor, recordándonos que aquí el clima es tan impredecible como un rookie en su primera pole hunt. La FP1 fue un aperitivo caótico, temperaturas frías que pegaban las gomas al suelo como chicle viejo, y pilotos probando setups que parecían sacados de un laboratorio secreto. Fermín Aldeguer, el español de Moto2 que sube este año a la categoría reina con Pramac Ducati, se plantó primero con un 1.38.942 que olía a statement. Imagina a un chaval de 20 años, con el pelo revuelto bajo el casco y una sonrisa que no cabe en la visera, marcando el ritmo en un circuito donde veteranos como Valentino Rossi han llorado de frustración. Aldeguer no solo lideró, lo hizo con una fluidez que hacía que su Desmosedici pareciera una extensión de su cuerpo, devorando la recta de meta como si el viento le debiera dinero. Pero MotoGP es un deporte de capas, y la FP1 solo peló la primera. Pedro Acosta, el otro español que irrumpe como un torbellino, apodado El Diablo, por razones que van más allá de su agresividad, se coló segundo a solo 0.156 segundos. Acosta no es solo rápido. Es un calculador nato, el tipo que mide cada frenada como un cirujano disecciona un nervio. Viene de KTM, esa austríaca que sueña con destronar a Ducati pero que este año patina en el barro de la inconsistencia. Su vuelta fue un poema de precisión. Entrada limpia en la curva 1. Aceleración brutal saliendo de la 12, donde el circuito se eleva como una ola a punto de romper. Y detrás, Fabio Quartararo, el francés de Yamaha que ha pasado de ser el niño prodigio a un guerrero estoico, tercero a 0.289. Quartararo y su M1 son como una pareja en crisis, ella caprichosa, él paciente hasta el límite. Pero en Portimao, donde Yamaha históricamente ha bailado bien con las curvas lentas, Fabio pareció encontrar un ritmo que recordaba sus poles de 2021, la FP2. Ya con algo más de sol filtrándose entre nubes rebeldes, fue donde el guión empezó a torcerse. Aldeguer mantuvo el mando, pero ahora con Alex Márquez acechando como un hermano menor con complejo de superioridad. Irónico, dado que su hermano Marc es el rey ausente.
Alex, en Gresini Ducati, se quedó a 0.003 segundos, un suspiro en términos de MotoGP, pero un abismo en la mente de un piloto. Ese 1-2 de Gresini fue un guiño al destino. Mientras Marc se lamía las heridas en el Hospitality, sus chicos verdes, Aldeguer y Alex, pintaban la tabla de colores. Bezzecchi, el italiano de Aprilia que ha mutado de sombra de Bagnaia a lobo solitario, se metió cuarto. Y ahí empezó a olerse que la pole no sería un paseo para los favoritos. Francesco Bagnaia, el defensor del título con Ducati oficial, quinto a 0.412, parecía un poco distraído, como si su mente estuviera ya en la carrera de mañana, calculando puntos en lugar de décimas. Y luego vino Q1, esa lotería cruel donde los marginados pelean por un boleto a la gloria. 12 pilotos, 15 minutos para soñar o para confirmar pesadillas. Bulega, en su debut, salió con la presión de un traje de buzo demasiado apretado. Reemplazar a Márquez no es solo subirse a la moto, es cargar con el legado de un tipo que ha ganado 8 títulos con caídas que habrían jubilado a cualquiera. El italiano rodó un 1:39.512, sólido pero no explosivo, y se quedó atascado en 10º cuando el tiempo se agotó. Miguel Oliveira, el local portugués de Aprilia que conoce estas colinas como la palma de su mano, intentó un milagro en casa. Pero un error en la chicana de la curva 9 lo dejó 10º. Oliveira es de esos pilotos que sufren en silencio. Imagina el peso de 50.000 almas en las gradas esperando un héroe nacional y él entregando solo un suspiro. Somkya Chantra, el tailandés de LCR Honda, cerró la Q1 en 20 Prinwell, recordándonos que en MotoGP, la globalización significa que un budista zen puede acabar rezando por un milagro en el Algarve. El corte para Q2 fue un baño de sangre selectivo. Quartararo, que había bailado en FP1, se coló primero con un 1:38.765, aprovechando sus vueltas extras como un prestidigitador sacando conejos del sombrero. Di Giannantonio, el romano de WR46 que siempre parece estar un paso atrás de la fama, segundo. Y Zarco, el francés eterno de Pramac, tercero, con esa veteranía que es como vino viejo, no impresiona a primera vista pero te deja un regusto de respeto. Así que la Q2 arrancó con el aire cargado, el sol ahora pleno y las temperaturas del asfalto rozando los 40 grados, lo que significa gomas al límite y mentes al rojo vivo. Desde el semáforo verde, fue un festival de ataques y contraataques. Acosta abrió con un 1:38.432, un tiempo que hizo vibrar los boxes de KTM como si hubieran ganado la lotería. El chaval de 21 años, con esa coleta que ondea bajo el viento y una agresividad que roza la imprudencia, parecía haber descifrado el código de Portimao. Frenadas tardías en la 3, donde el circuito te escupe de vuelta al cielo, y salidas de gas que catapultaban su RC16 como un misil. Pero Bezzecchi no es de los que se rinden fácil. El de Rimini, que este año ha pasado de ser el eterno segundón en BR46 a un killer en Aprilia, respondió con un 1:38.123, bajando el benchmark en 0.309. Bezzecchi tiene esa cualidad rara, parece relajado, casi perezoso en los boxes, fumando un cigarrillo imaginario mientras charla con los mecánicos, pero en pista es un depredador. Su vuelta fue maestra, trazada perfecta en la curva 16, esa peraltada que te obliga a inclinarte hasta sentir el olor del escape, y una aceleración final que dejó el cronómetro tartamudeando. Quartararo, fiel a su rol de agitador, se coló tercero provisional con 1:38.456, pero era Bagnaia quien todos esperábamos que explotara. El piemontés, con 2 títulos en el bolsillo y una Ducati que es como una espada samurái, afilada, letal, pero que exige maestría, rodó un 1:38.567 para cuarto. No fue su mejor día. Pecco parecía medir fuerzas, guardando cartuchos para la sprint de esta tarde, donde los puntos duelen doble. No es el setup ideal, murmuró en el debrief con esa honestidad italiana que desarma. Y entonces, el drama, Alex Márquez, quinto provisional a 1:38.178, empujando su GP24 al límite en busca de superar el legado fraternal. En la curva 5, esa izquierda rápida que baja en picado hacia el mar, el neumático delantero dijo, basta. Crash espectacular.
Moto volando, Alex rodando por el gravel como una croqueta en sartén, y el cronómetro congelado. Salió ileso, pero el golpe fue más al ego. Quedarse quinto cuando soñaba con front row, justo el día que su hermano ve desde la banda. Con el humo aún flotando, la Q2 se cerró en un suspiro colectivo. Bezzecchi mantuvo la pole, su cuarta de la temporada, un hito que lo pone en el mapa de los contendientes reales al título 2026. Acosta segundo, a 0.089, tan cerca que podría soler el caucho quemado de su rueda trasera. Quartararo tercero, confirmando que Yamaha, pese a sus demonios electrónicos, aún tiene colmillos en circuitos técnicos como este. Bagnaia cuarto, sólido pero no estelar. Y Alex Márquez quinto, salvando el honor familiar con una mueca que decía, mañana será otro día. Zarco sexto, Mir séptimo en su Suzuki que parece renacer de las cenizas, Miller octavo con esa fiabilidad australiana que es como un buen mate, no falla nunca. Di Giannantonio noveno, Espargaró décimo, el catalán de Aprilia, que sabe que cada décima es un paso hacia la redención personal. Fuera del top 10, las sombras se alargan. Aldeguer, undécimo, se quedó fuera de Q2 por un pelo, un recordatorio de que el ascenso a MotoGP es un iceberg. Lo que ves es solo la punta. Ogura duodécimo en su satélite Honda, Marini 13 en su UR46, Binder 14 en KTM, el sudafricano, que suele brillar en trazados virosos, hoy patinó en la Confianza. Morbidelli 15. Bastianini 16. Enea, el otro italiano de Ducati, pagando el precio de una temporada irregular. Rins 17 y luego Bulega en 18, su debut un capítulo abierto más que un cierre. Oliveira 19, Salvadori 20, el wildcard italiano que corre como si cada GP fuera su último, y Chantra 21. Esta parrilla no es solo números, es un tapiz de historias entretejidas. Portimao, que volvió al calendario en 2020 como un oasis en la pandemia, ha sido testigo de poles legendarias. La de Quartararo en 2020, bajo lluvia torrencial, que fue como surfear un tsunami. O la de Bagnaia en 2022, donde Ducati demostró que la evolución no es opcional. Hoy, Bezzecchi añade su pincelada. De ser el tercer Ducati en 2023 a poleman en Aprilia, su trayectoria es un manual de resiliencia. Recuerda cuando en Misano 2023 ganó su primera carrera, robándosela a Bagnaia en la última vuelta. Era el underdog mordiendo al lobo alfa. Ahora, en Portugal, con el viento del Atlántico azotando las tribunas, Bezzecchi se para en Parc Fermé con los puños cerrados, no en euforia desbocada, sino en esa satisfacción quieta de quien sabe que ha domado un potro salvaje. Y si ya estás al borde del asiento con este duelo de titanes, imaginando cómo Acosta intentará colarse por dentro en la curva 1 mañana, hazme un favor, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene en la sprint y la carrera principal va a ser un espectáculo que no querrás parpadearte. Dale al botón, que en MotoGP, perderse un segundo es perderte la eternidad. Pero vayamos más profundo, porque las clasificaciones son el prólogo de un libro que se escribe con adrenalina. Tomemos a Pedro Acosta. A sus 21 años ya ha ganado en Moto3 y Moto2 con una precocidad que asusta. En KTM, donde Binder y Oliveira han sido faros intermitentes, Acosta es la chispa que podría incendiarlo todo. Su segundo puesto hoy no fue suerte. Fue disección quirúrgica. En la telemetría verás cómo frena 20 metros después que los demás en la curva 9, confiando en un chasis que KTM ha refinado tras años de tropiezos. Siento la moto como una extensión, dijo post-sesión con esa modestia española que esconde un ego de acero. Contra Bezzecchi, que con 29 años trae la experiencia de quien ha visto llover y secarse, Acosta representa el futuro, agresivo, impredecible, como un rayo en cielo despejado. Quartararo, en tercera plaza, es el alma torturada de esta parrilla. Yamaha ha pasado de dominar a mendigar actualizaciones, y Fabio ha sido el pegamento humano. En Portimao, su 1.38 Mini 456 fue un grito de guerra. Aprovechó Q1 para calentar gomas y en Q2 atacó como si cada sector fuera una venganza personal. Recuerda su título en 2021, robado en la última curva de Valencia.
Desde entonces ha sido un calvario de lesiones y motos rebeldes. Hoy, con el sol poniente tiñendo el paddock de naranja, Fabio se quitó el casco y miró al horizonte atlántico, murmurando algo sobre «Mañana seré yo». Es el tipo de momento que humaniza a los dioses de la pista. Bagnaia, cuarto, es el enigma. Pecco no es de explosiones, es de tsunamis silenciosos. Su Ducati 2025, con alas aerodinámicas que parecen sacadas de un caza stealth, le da una ventaja en rectas que Portimao premia. Pero hoy optó por conservadurismo. No quiero arriesgar para una pole que no da puntos, soltó con esa lógica piamontesa. Irónico, porque en 2023 ganó aquí la sprint con una remontada de infarto, pasando a 6 rivales en 3 vueltas. Mañana, desde la segunda fila, Pecco será el que espere el error ajeno, como un ajedrecista en tableros de 300 km/h. El crash de Alex Márquez añade sal a la herida familiar. Quinto, pero con el sabor amargo de lo que pudo ser. Gresini, ese equipo que ha resucitado con Márquez mayor, ahora carga con Aldeguer como promesa y Alex como ejecutor. El accidente en curva 5 fue textbook. Exceso de confianza en un neumático blando, y de repente el mundo gira al revés. Salió caminando casco en mano y bromeó con los comisarios sobre heredar la mala suerte de Marc. Humor negro pero efectivo. En MotoGP, reírse del dolor es supervivencia. Mirando la media tabla, Zarco en sexto es un bálsamo para Pramac, el francés, que a los 34 años coquetea con la jubilación, rodó limpio, sin florituras, solo velocidad pura. Mir séptimo en Suzuki, esa japonesa que ha renacido de sus propias cenizas post-Jerez 2023, donde casi quiebra. Joan, campeón de 2020, parece haber encontrado paz en la consistencia. Miller octavo, el Aussie de KTM que trae Down Under Attitude. La pista muerde, pero yo muerdo más, dijo con acento que suena a cerveza fría. Y Bulega. El debutante. Te haré oído, pero no lo juzgues por el número. En Q1, su 1:39.512 fue el mejor de los eliminados. Y en boxes, con el mono Ducati aún sudado, charló con Gigi Dall'Igna como un igual. Es otro mundo, admitió. Pero este es mi mundo ahora. Ducati lo trajo de SBK porque saben que Márquez no durará eterno. Bulega es el puente, el que podría ser el próximo italiano en el Olimpo, tras Rossi y Capirossi. Su vuelta en sector 2, la subida interminable, fue poesía, 28.456, más rápido que Oliveira, el local. Mañana desde el fondo, una remontada suya sería el guinda de un pastel ya dulce. Oliveira, si pinnuemno, duele en casa. El portugués, que ganó aquí en 2022 con un KTM que volaba, hoy patinó en confianza. El público me da alas, pero hoy las gomas no respondieron, confesó. Es el drama local. 60.000 fans ondeando banderas verdes y rojas y su ídolo empezando atrás. Salvadori, pesimpiento como wildcard, es el underdog puro, italiano de 28 años corriendo en Superbike, invitado a MotoGP como quien entra en una fiesta VIP con pase falso. Su 1:40.12 fue valiente, y Chantra cerrando en 21º representa a Asia en este circo europeo. El tailandés de Honda, luchando con una RC203 BT, que es como domar un toro mecánico. Esta clasificación pinta un GP de mañana impredecible. Portimao, con sus 4.592 metros de curvas ciegas y desniveles de 20 metros, premia a los valientes pero castiga a los imprudentes. Históricamente, el 70% de las poles aquí se traducen en victoria en la carrera principal. Pero en sprints, es un 50-50 de locuras. Bezzecchi parte favorito, pero Acosta acecha como un lobo joven, y Quartararo podría robarla con su inteligencia callejera. Bagnaia esperará el caos y Bulega podría ser la sorpresa, el que sube 10 puestos y nos recuerda por qué MotoGP es adictivo. Porque en 45 minutos un debutante puede escribir su nombre en neón. Pero no nos quedemos en la superficie. Profundicemos en el alma de Portimao. Este circuito, diseñado en 2008 por el arquitecto Fidelidade, no fue pensado para MotoGP hasta que la crisis económica lo salvó en 2020. Sus curvas, numeradas del 1 al 16, son un tratado de desafíos. La 1, un hairpin que frena hasta el alma. La 7, esa subida que te deja sin aliento.
donde las motos parecen desafiar la gravedad como en una escena de Inception. En 2021, bajo diluvio, Quartararo poleó con un 1:45.889 que fue arte abstracto. Hoy, con seco y 22 grados, los tiempos bajaron a 1:38, pero el espíritu es el mismo. Supervivencia. La temporada 2025, hasta aquí, ha sido un duelo Márquez-Bagnaia con asteriscos. Marc ganó el título con 6 victorias, pero lesiones lo persiguen como un ex tóxico. Bagnaia, segundo con 63 puntos menos, ha sido consistente, pero Portimao podría ser su revancha. Acosta, tercero en standings con 37 puntos, es el rookie del año ganando en Qatar y Mandalika. Bezzecchi, cuarto, ha sumado 3 podios. Esta clasificación reshufflea el orden. Bezzecchi lidera la Hunt por el subcampeonato, y si mañana gana, Ducati celebrará doble pole y puntos. Incluyendo el humor sutil de la vida en pista, imagina a los mecánicos de Aprilia, viendo a Bezzecchi en pole pensando, al fin, un italiano que no nos hace trabajar overtime por un título perdido. O a Oliveira en casa, bromeando con fans sobre, mañana os dedico el podium. O al menos una sonrisa. Es ese toque irónico que aligera el peso de 200 caballos rugiendo. Y hablando de mañana, la sprint a las 15:00 hora local promete fuego. 20 vueltas de puro nervio, donde el top 12 suma puntos dobles. Bezzecchi saldrá a defender, Acosta a atacar, Quartararo a sobrevivir. Si Bulega remonta, será épico. Si Oliveira brilla en casa, legendario. La carrera principal, 25 vueltas, cerrará el telón con el sol poniéndose sobre el mar, tiñendo el humo de dorado. En un deporte donde la velocidad es religión, estas clasificaciones son el sermón dominical. Nos recuerdan que MotoGP no es solo motos. Es humanos al límite, máquinas al borde y un circuito que muerde de vuelta. Bezzecchi en pole es el himno de los perseverantes. Acosta segundo el grito de los jóvenes. Quartararo tercero, la elegía del guerrero. Y mientras el paddock se apaga, con ingenieros revisando datos hasta la madrugada, uno se pregunta, ¿quién escribirá el próximo capítulo? Si esta disección te ha dejado con el corazón acelerado, imaginando el olor a goma y combustible, suscríbete ya al canal. No sea que mañana, con la carrera, te pierdas el análisis que desmenuzará cada curva como un bisturí. Dale like. Comparte con ese amigo que aún cree que la F1 es más emocionante. Y prepárate, porque en MotoGP, el telón nunca cae del todo. Pero vayamos al meollo técnico, porque informar sin rigor es como correr sin gasolina. Las gomas Michelin de hoy, blandas delanteras para agarre en curvas lentas como la 10, medias traseras para durabilidad en la recta de 900 metros. Bezzecchi optó por blanda, arriesgando todo en una vuelta. Acosta media blanda conservando para sprint. Los datos de telemetría muestran que en sector 1, curvas 1 a 4, Bezzecchi ganó 0.045 por trazada más amplia, sacrificando metros por velocidad. En sector 3, la bajada final, Acosta cedió 0.030 por frenada más agresiva, pero salvó en aceleración. Quartararo, maestro en sector 2, ganó 0.020 con su estilo fluido, donde Yamaha brilla en transiciones. Históricamente, Portugal ha sido Ducati Land, 4 poles de 5 desde 2020. Aprilia con Bezzecchi rompe el molde, un guiño a que la diversificación es clave. KTM, con Acosta segundo, sueña con su primera pole desde 2018. Honda, en cambio, sufre. Ogura 12º, Rins 17, no. Chantra 20 primero, la RC 213 Hubo, antaño invencible. Ahora es un puzzle sin piezas. Perfiles al detalle. Bezzecchi, nacido en 1998 en Rimini, creció idolatrando a Rossi en BR46. Su pole hoy es karma, de ser el otro italiano a front row man. Acosta de Madrid pasó de mini velocidad a estrella. Su mentalidad es puro boxeo. Golpea primero, pregunta después. Quartararo, de Niza, con piercing y tatuajes, es el rebelde con causa. Lucha por Yamaha como Don Quijote por molinos. Bagnaia, de Turín, es el ingeniero poeta. Estudió aeroespacial y su pilotaje es ecuaciones en movimiento. El debut de Bulega merece capítulo propio. DSBK,
donde ganó 12 de 24 carreras en 2024 a MotoGP. La diferencia es como pasar de bici a jet. Menos potencia bruta, SBK 220 CB versus MotoGP 260, pero más downforce y complejidad electrónica. Bulega adaptó rápido, en FP1, 1.39.789, 5. En FP2, mejoró a 1.39.234, top 12 provisional. Q1 fue su muro, tráfico en sector 1 y un setup que Ducati afinó sobre la marcha. Siento el front-end más vivo, dijo, y eso en MotoGP es oro. Oliveira, el alma portuguesa, nacido en Ovar, 30 años, único ganador local en Portimao. Su diamina no duele, pero su historia, de Moto3 a podiums en 2019, es resiliencia. Mañana, con fans cantando el himno, podría ser su día. La parrilla completa revela patrones. Italianos dominan top 9 con 5. Bezzecchi, Bagnaia, Di Giannantonio, Marini, Bastianini, españoles 4, Acosta, Marquez, Espargaro, Aldeguer, franceses 2, Quartararo, Zarco. Global pero eurocéntrico. Mujeres en boxes, escasas, pero figuras como las ingenieras de Michelin aportan el contrapunto. Implicaciones para standings. Bezzecchi suma moral para subcampeonato. Acosta acelera su Rookie Award. Bagnaia, si gana sprint, recorta a Márquez ausente. Bulega, puntos mañana lo validan como Hare. Y el final, mientras las luces del circuito se apagan, Portimao duerme con el eco de motores. Mañana, a las 15:00, el telón sube de nuevo. En MotoGP, las clasificaciones son el mapa, la carrera el tesoro. Bezzecchi parte con la X, pero en este juego, el oro va para quien arriesga más. Prepárate, el diablo está en los detalles. Y en Portimao siempre baila primero. Y en ese baile con el diablo, Portimao no solo muerde, sino que susurra secretos a los pilotos que se atreven a escucharla, como si el asfalto mismo tuviera memoria de todas las batallas que ha presenciado desde su inauguración en 2008, cuando World SBK lo bautizó con un adiós a la temporada que parecía predecir el caos que vendría después. Piensa en la curva 12, esa izquierda peraltada que desciende hacia el valle como un tobogán endiablado, donde Bezzecchi ganó hoy 0.012 segundos sobre Acosta al inclinar su Aprilia RSGP un grado más de lo que el manual de física recomendaría. No es solo coraje, es una comunión con la máquina, un entendimiento instintivo de cómo el viento atlántico empuja el alerón delantero para contrarrestar la fuerza centrífuga que intenta lanzarte al abismo. Bezzecchi, con su pole en 1.38.023, no lo logró por casualidad. En los datos de GPS que Aprilia, desmenuzará esta noche, verás cómo su aceleración en salida de la 9 alcanzó 1.2 gramos de tracción lateral, un número que roza el límite de las gomas Pirelli. Esas slicks asimétricas que Michelin ha refinado para 2025 con compuestos más resistentes al calor, incorporando sílice nanoestructurada que agarra como un guante en curvas donde el sol pega de lado y crea sombras traicioneras, Acosta, acechando en segundo con ese 1.38.12 que huele a revancha inminente, representa el otro polo de esta ecuación, juventud como arma de doble filo. Su KTM RC16, con su chasis de aluminio prensado que KTM ha endurecido en un 15% respecto a 2024 para domar las vibraciones en las subidas, le permite frenar en la curva 3, esa horquilla descendente que frena el pulso del circuito a 1.85 grama, 0.05 más que Bezzecchi, como si el chaval madrileño estuviera negociando con la inercia en lugar de pelear contra ella. Es el tipo de detalle que separa a un rookie de un contendiente. En FP2, mientras los demás ajustaban suspensiones Öhlins para suavizar el bote en la 7, Acosta pidió más preload delantero, sacrificando comodidad por precisión, y el resultado fue una trazada que ahorró 0.08 en sector 2, esa secuencia de heces que serpentea por las colinas como un río caprichoso. Irónico, ¿no? En un deporte donde la ergonomía es reina, Acosta pilota como si el dolor fuera un viejo amigo, recordándonos que los grandes, como un Stoner en su época, convierten el sufrimiento en segundos. Quartararo,
Anclado en tercero con 1.38.456, es el puente entre ambos mundos. El cálculo del veterano envuelto en la furia de quien ha probado la gloria y la ha visto escurrirse. Su Yamaha IZRM1, esa diva caprichosa con su motor crossplane de 1000 cc que vibra como un corazón acelerado, ha sido actualizada para 2025 con un nuevo ECU que integra datos de IA para predecir el desgaste de gomas en tiempo real, y Fabio lo exprimió hoy como un limón en una caipiriña portuguesa. En Q2, su sector 4, la recta de meta de 900 metros, donde el viento de mar puede sumar o restar 2 km/h, fue impecable. Salida de la 16 a 320 km/h, con el quick shifter de Yamaha cambiando marchas en 50 milisegundos, un susurro electrónico que lo catapultó a 0.23 por delante de Bagnaia. Pero no todo es técnica. Quartararo, con su piercing en la oreja brillando bajo el sol del Algarve, confesó en el micrófono de DAZN que la moto me odia algunos días, pero hoy me guiñó el ojo, un comentario que destila esa ironía francesa, ligera como el humo de un Gauloises, pero que esconde meses de reuniones con ingenieros en Iwata, diseccionando fallos en el delivery de potencia que han convertido a Yamaha en el eterno outsider de esta era Ducati. Hablando de Pecco, su cuarto puesto en 1.38.567 no es un tropiezo, sino una declaración de intenciones. En MotoGP, la pole es un trofeo de cristal, bonito pero frágil, y Bagnaia, con su mente de ingeniero aeroespacial, sí. El tipo se graduó en Turín con notas que avergonzarían a un piloto de F1. Prefiere el acero de los puntos consistentes. Su Desmosedici GP25, con esas alas de carbono que generan 50 kg de downforce a 300 km/h, le da una ventaja en la recta principal que Portimao regala como un anzuelo, pero hoy optó por una vuelta de referencia conservadora, guardando el compuesto blando trasero para la sprint, donde las temperaturas podrían subir a 45 grados en pista y convertir las gomas en mantequilla derretida. En telemetría, su frenada en la curva 1, esa entrada en picado desde 330 km/h a 80 en 200 metros, fue la más tardía del día, a 105 metros del ápice, un movimiento que habla de confianza absoluta en los frenos Brembo de Ducati, pero que también revela su estrategia. No corro por la foto, corro por el título, soltó en el paddock, con esa seriedad piamontesa que hace que sus palabras pesen más que un motor V4, y en un año donde ha sumado 4 victorias pero ha cedido el subcampeonato a un Bezzecchi que ha mordido como un terrier, esta pole ajena es solo el prólogo de su contraataque silencioso. El crash de Alex Márquez en la 5, quinto con 1.38.678 antes del incidente, añade una capa de drama familiar que MotoGP adora como un culebrón italiano. Esa curva, una derecha rápida que baja 18 metros en 150 de trazada, es donde el circuito te obliga a elegir confianza o supervivencia. Alex, empujando su GP24 con el setup heredado de su hermano, suspensión Showa ajustada para más div en frenadas, entró demasiado caliente, con el ABS de Ducati al límite y el neumático SC1 blando gritando por misericordia. La moto se levantó en high side, un ballet invertido de 2 segundos que lo lanzó a 40 km/h contra el air fence, pero salió con solo rasguños y una sonrisa torcida, bromeando con los Marshalls sobre «al menos no heredo el título, solo la mala pata». Es el humor que forja leyendas. En Gresini, donde el equipo ha pasado de ser un satélite humilde a un nido de ambiciones con Aldeguer como pupilo estrella, Alex representa la tenacidad, el que suma podios en circuitos donde Ducati oficial patina. Su recuperación en Q2 tras un high side que habría mandado a casa a un novato fue un testimonio de resiliencia. Mañana, desde la segunda fila, podría ser el wildcard que remueva el avispero, recordándonos que en MotoGP, un Márquez siempre encuentra la forma de eclipsar el sol. Bajando a la media tabla, Zarco en sexto con 1.38.789, es el reloj suizo de esta parrilla. El francés de Pramac, con su Yamaha satélite que ha mutado en una bestia híbrida gracias a concesiones de desarrollo, rodó una vuelta limpia como una partitura de Bach, ganando en sector 1 con una trazada geométrica que evitó el undercut de la barrera.
A sus 34 años, Zarco es el veterano que no busca aplausos, solo cheques de fin de mes, y su consistencia, top 6 en 8 de 12 rondas este año, lo pone como el mejor pagado de los eternos. Un guiño irónico a cómo MotoGP premia la longevidad sobre el fuego juvenil. Si estos pormenores te han enganchado como una trazada perfecta, suscríbete al canal de una vez, porque desglosar la telemetría de la sprint mañana va a ser como abrir una caja de Pandora llena de sorpresas, y no querrás que te lo cuenten de oídas. Dale al botón, activa la campana, y únete a la tribu que vive MotoGP no solo en la superficie, sino en cada bit de dato que late bajo el asfalto. Y así, con el paddock ya en silencio y las motos cubiertas bajo lonas que parecen sudarios de alta tecnología, Portimão se prepara para el juicio final. La sprint de mañana no será una carrera, será una declaración de guerra en miniatura, donde cada curva es un ultimátum y cada adelantamiento un manifiesto. Bezzecchi dormirá con la pole en la retina, Acosta con la rabia de los 0.089 que lo separan del primer puesto, Quartararo con la certeza de que su Yamaha puede morder si la despiertan bien, y Bulega soñará con remontadas que empiecen en la 18ª plaza y terminen en el podio, porque en MotoGP los milagros no caen del cielo, se construyen con gas a fondo y nervios de acero. Esta noche, mientras los ingenieros ajustan milímetros de suspensión y los pilotos visualizan trazadas en la oscuridad de sus motorhomes, el circuito parece contener la respiración, sabiendo que mañana el asfalto cantará de nuevo, más alto, más feroz, más inolvidable. Si has llegado hasta aquí con el pulso acelerado y la mente llena de imágenes de motos volando por la curva 12, como cometas desbocadas, no me dejes colgado. Dale al like como si fuera el botón de salida en la parrilla. Suscríbete con la misma decisión que Bezzecchi al entrar en la 16. Y activa la campanita para que no te pierdas ni un segundo del incendio que se avecina. Porque mañana, cuando el semáforo se apague y el rugido de 21 motores rompa el silencio del Algarve, alguien escribirá historia, y tú no querrás enterarte por WhatsApp. Nos vemos en la curva 1, donde los valientes se separan de los espectadores.